Perfecto. Si me escuchan, jóvenes, estamos empezando a grabar a partir de ese momento la sesión. Empezamos a grabar la sesión. Estoy compartiendo la pantalla del, del libro de métodos cuantitativos de Render. Vamos a hacer este ejemplo, el 7.16. Voy a leerlo para que entendamos bien a qué se refiere. Dice lo siguiente, el candidato a la alcaldía en un pequeño pueblo asignó 40,000 para propaganda de último minuto en los días anteriores a la elección. Se utilizarán dos tipos de anuncios, de radio y de televisión. Cada anuncio de radio cuesta 200, llega a unas 3,000 personas. Cada anuncio de televisión cuesta 500, llega a un estimado de 7,000 personas. En la planeación de la campaña de propaganda, la jefa de campaña quiere llegar a tantas personas como sea posible, aunque ha establecido que se deben utilizar al menos 10 anuncios de cada tipo. Asimismo, el número de anuncios de radio debe ser al menos tan grande como el número de anuncios de televisión. La pregunta es la siguiente: ¿cuántos anuncios de cada tipo se deberían utilizar? ¿A cuántas personas llegarán? Entonces, tenemos acá un ejemplo claro de programación lineal. Lo que vamos a hacer en este momento es modelar este ejemplito. Vamos a copiar el enunciado de este ejemplo y voy a llevar a la plantilla Excel que les he proporcionado. Vamos a copiar esto. Listo. Y ahora les voy a compartir la pantalla Excel. La pantalla Excel que tengo. En este momento voy a seleccionar. Tenemos nuestra plantilla Excel, ¿no? Ya sabemos cuál es el problemita. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o está todo claro, jóvenes? ¿Está todo claro? No logro escucharles bien, jóvenes. Lamentablemente no se escucha muy bien. Qué bacana. No se escucha bien. Bueno, entonces les voy a pedir que las observaciones que tengan o las preguntas que tengan las hagan por el chat, por favor. El chat también está habilitado en este momento y puedo recibir sus comentarios o sus preguntas a través del chat. Dice, Ronald dice, la plantilla Inge no está en los links o bueno, no pude encontrarla. Ok, listo. Voy a, voy a enviárselas vía WhatsApp entonces, ¿ok? Se las voy a enviar vía WhatsApp. Esta es la plantilla que han debido ver seguramente en el video que he subido a YouTube. Entonces, vamos a utilizar esta plantilla para hacer el modelado. Milan Clavijo dice, tengo problemas con el audio. Qué macana. Pero bueno, si es que tienes alguna pregunta, Milan, por el chat, ¿no? Por el chat lo mismo. Voy a estar atento al chat, voy a revisar el chat y vamos a poder absolver todas las dudas. Bueno, este es un ejemplo que dice que hay un candidato que asignó 40,000 para la propaganda y se pueden utilizar dos tipos de anuncio, de radio y de televisión. Cada anuncio de radio cuesta 200 y llega a 3,000 personas. Cada anuncio de televisión cuesta 500. Y llega a un estimado de 7,000 personas. La planeación de la campaña de propaganda, la jefa quiere llegar a tantas personas como sea posible,
aunque ha establecido que se deben utilizar al menos 10 anuncios de cada tipo. Ok, entonces tenemos claramente un problema de programación lineal. Nos está diciendo que esta persona está tratando de planear la campaña. Está tratando de planear la campaña y para ese cometido dispone la posibilidad de utilizar dos tipos de anuncios, diríamos, ¿no? En radio y en televisión. Entonces, el problema consiste en determinar cuántos anuncios de televisión y de radio va a programar, ¿no? Para llegar a la mayor cantidad de personas. Este es un ejemplito recurrente en este tema de programación lineal, ¿no? Normalmente se da este ejemplo. Normalmente se da este ejemplo. Por lo tanto, en la primera parte, lo que siempre les pido es que especifiquemos claramente cuál es el problema. En este caso, sabemos que este candidato o esta persona necesita programar sus publicidades, en este caso es propaganda, porque es política, y necesita saber esa información, necesita saber cuántos de televisión y cuántos de radio programar. Entonces, el problema gira en torno a ese aspecto, ¿no? Y voy a colocarlo de manera explícita, voy a decir que el problema es que el candidato necesita saber cómo invertir los 40,000, o sea, cómo invertir el dinero en la campaña por radio y televisión. Entonces, básicamente eso es lo que necesita. O bueno, ese es el problema, ¿no? El candidato necesita saber cómo invertir ese dinero en la campaña por radio y televisión. Ahora, nosotros tenemos que generar una solución a la cuestionante que tiene el candidato, ¿no? Al problema que tiene el candidato en realidad. ¿Y por dónde va la solución a este problema? La solución va por establecer una programación de la propaganda en radio y televisión. Entonces, necesitamos un programa de propaganda en radio y televisión. Listo. Entonces necesito un programa de propaganda en radio y televisión. Eso se va a traducir en la cantidad de comerciales, bueno, de propaganda que se va a planificar en radio y en televisión. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna duda? Algo que no haya quedado claro. Les escucho y también si alguien puede habilitar su micrófono y tiene alguna pregunta, hágalo, ¿no? ¿Tienen preguntas, jóvenes? No veo todavía el chat. Voy a revisar el chat. No, nada. Ok, listo. Continuamos entonces. Bueno, entonces les había mencionado esta parte. Es interesante el modelo de programación lineal, es muy útil. Ahora nos toca la parte de las preguntas. Esta parte de las preguntas nos va a ayudar a armar el modelo. Nos ayuda a armar el modelo. Es muy importante esta parte de las preguntas. Y siempre pido que se respondan estas tres preguntas. Si respondes bien a estas tres preguntas, tienes el modelo armado. La primera, ¿qué buscamos calcular con la solución del modelo? Porque esto se va a traducir en las variables y también tenemos que expresar en algún tipo de unidades. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿qué buscamos calcular con la solución del modelo? En este caso, estamos buscando calcular la cantidad de anuncios en radio y la cantidad de anuncios en televisión, porque esa programación se va a constituir en la solución al problema que tiene el candidato de inversión de esos 40,000 que dispone para su campaña. Por lo tanto, voy a colocar de manera explícita. Lo que estamos buscando calcular en realidad es el
número de anuncios en radio. Y también estoy buscando calcular el número de anuncios en televisión. Listo. Eso es lo que estoy buscando calcular. Van a encontrar una casilla al lado en la cual les pido siempre expresar esto que estoy buscando calcular como las variables, ¿no? Porque esta primera pregunta se va a traducir en las variables del problema. Por lo tanto, voy a asignar dos variables y voy a decir que x sub 1, perdón, estoy mal, voy a decir que x sub 1 va a representar el número de anuncios en radio, y x sub 2 va a representar el número de anuncios en televisión. Y listo. Hemos determinado las dos variables, ¿no? Rememorando, siempre tenemos que ver estos aspectos. Siempre tenemos que analizar bien esta parte, responder bien esta pregunta. ¿Qué es lo que estoy buscando calcular? Necesito saber cuántos anuncios en radio y cuántos anuncios en televisión se necesitan programar. Por lo tanto, x sub 1 va a representar los anuncios en radio y x sub 2 los anuncios en televisión. ¿En qué unidades de medida va a estar? A eso se refiere esta columna. Bueno, va a estar ¿en qué unidades? En número de anuncios, en realidad, ¿no? Número de anuncios. Y listo. Ok. Terminamos esta parte. Ahora sí, me voy a la siguiente parte que me va a ayudar a armar la función objetivo. Respondo estas dos preguntas, ¿no? ¿Bajo qué criterio seleccionamos entre las alternativas? Y les mencionaba en una de las clases que siempre va a existir un cúmulo de alternativas, un conjunto de opciones que disponemos para solucionar el problema. O sea, ¿cómo pueden presentarse ese conjunto de opciones? Podría decir, por ejemplo, puedo programar 2 anuncios en radio y 3 en televisión, o 3 y 4, o 1 y 5, y así sucesivamente. Hay una combinación de anuncios de radio y televisión muy grande, ¿no? Entonces, tenemos que seleccionar una de esas alternativas. ¿Cómo? Utilizando un criterio de selección. ¿Qué criterio de selección en este caso nos sirve? Sabemos que programar un anuncio en radio va a tener un efecto. Va a tener un efecto. ¿Qué efecto va a tener? Va a llegar a una cantidad de personas, mientras que un anuncio en televisión también va a tener un efecto, va a llegar también a una cantidad de personas. Por lo tanto, ¿cuál sería el criterio que voy a utilizar para seleccionar entre estas alternativas? ¿Qué criterio puedo utilizar para seleccionar entre estas alternativas? Justamente el criterio que voy a utilizar va a ser ese, la cantidad de personas a las cuales voy a llegar. Entonces, eso se convierte en un criterio. Por ejemplo, podemos decir, con la radio voy a llegar a 100, pero con TV voy a llegar a 500. Ok, ese es un parámetro. A mí me va a ayudar a tomar una decisión porque seguramente lo que voy a buscar, y esta es la segunda parte de esta pregunta, ¿cuál es la finalidad del modelo? Voy a buscar maximizar la cantidad de personas a las cuales voy a llegar. Entonces voy a registrar a esos dos criterios. ¿Bajo qué criterio seleccionamos entre las alternativas? Bajo el criterio de la cantidad de personas a las que llega. Bueno, ¿cuál es la finalidad del modelo? O sea, en realidad lo que yo voy a querer es maximizar la cantidad de personas a las cuales llega el comercial. Maximizar la cantidad de personas a las que llega. Y listo. He respondido a
estas dos preguntas que me van a ayudar a construir la función objetivo. Por lo tanto, rememorando hasta acá, el problema consiste en determinar el número de anuncios en radio y el número de anuncios en televisión. Voy a utilizar un criterio para seleccionar de entre todas las opciones que se plantean en este caso, todas las combinaciones de anuncios de radio y de televisión. ¿Y cuál es el criterio que voy a usar para hacer eso? La cantidad de personas a las que llego. ¿Qué voy a intentar hacer? Maximizar la cantidad de personas. Por lo tanto, voy a seleccionar la combinación de anuncios de radio y de televisión que me genere la cantidad máxima de personas a las cuales voy a llegar. Entonces, eso tengo que traducir en una función objetivo, ¿no? Y lo que voy a hacer posteriormente es ver el enunciado. Acá me dice se utilizarán dos tipos de anuncio en radio y en televisión. Cada anuncio de radio cuesta 200 y llega a 3,000 personas, y cada anuncio de televisión cuesta 500 y llega a un estimado de 7,000 personas. Por lo tanto, estos anuncios llegan, un anuncio de radio llega a 3,000 personas y un anuncio de televisión llega a 7,000 personas. La variable X1 representa el número de anuncios en radio y el número de anuncios de televisión. Por lo tanto, cada anuncio de radio llega a 3,000 y cada anuncio de televisión llega a 7,000. Entonces, lo que estoy buscando en mi función objetivo es maximizar justamente el número de personas a las cuales voy a llegar. Siempre expresamos la función objetivo como Z. Siempre expresamos como Z. Voy a decir que esto es igual, que Z es igual a qué. La función objetivo es maximizar la cantidad de personas. Entonces, ¿cuál es la cantidad total de personas? Sabemos que un anuncio de radio llega a 3,000 personas, sería 3,000 por X1, que es el total de anuncios, o sea, por cada un anuncio llegó a 3,000. Multiplicando por X1 voy a obtener el total de personas a las cuales llego con radio, más 7,000 por X2, ¿no? ¿Y qué me va a dar X2? X2 representa el número de anuncios en televisión. Multiplicado por 7,000 me da la cantidad total de personas a las cuales voy a llegar con los anuncios en televisión. Bueno, entonces, esa sería mi función objetivo, ¿no? Esa es mi función objetivo. ¿En qué unidades está mi función objetivo? ¿En qué unidades está mi función objetivo? Está en personas, ¿no? El número de personas a las cuales llegan los anuncios. Y viene la última parte que me ayuda a encontrar las restricciones para el problema. ¿Cómo? A través del siguiente enfoque, respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué limitantes tiene la solución al problema? ¿Y qué limitantes tenemos? Acá me dice que el número de anuncios de radio debe ser al menos tan grande como el número de anuncios de televisión. Y aunque se ha establecido que se debe utilizar al menos 10 anuncios de cada tipo, o sea, se deben utilizar al menos 10 anuncios de cada tipo, y me está diciendo que los anuncios de radio debe ser al menos tan grande como el número de anuncios en televisión. O sea, los anuncios de radio tienen que ser por lo menos del tamaño de los anuncios de televisión o más grande. ¿Cuántos anuncios de cada tipo llegarán y a cuántas personas se llegan con estos anuncios? Y hay otra limitante que dispone 40,000 para la propaganda. Bueno, entonces, primero vamos a decir que el presupuesto es de 40,000, la primera limitante, ¿no? Segunda limitante, deben haber al menos 10 anuncios de radio. Tercera limitante, lo mismo, debe haber al menos 10 anuncios de televisión. Y la última, me está mencionando que los anuncios en radio deben ser por lo menos del tamaño de los anuncios en televisión. Entonces,
Tenemos registrado estas 4 limitantes. Me toca expresar estas limitantes en restricciones. Me toca expresar esto en restricciones. ¿Cómo? Utilizando ecuaciones matemáticas. Lo mismo, ¿no? Voy a ver acá. El presupuesto es de 40,000, pero sabemos que cada anuncio en televisión me cuesta 200, perdón, en radio me cuesta 200 y el de televisión me cuesta 500. Por lo tanto, puedo expresar de la siguiente manera esa restricción. Decimos que cada anuncio en radio me cuesta 200 multiplicado por la cantidad de anuncios en radio, que es X1, más los anuncios en televisión me cuesta 500 cada uno, multiplicado por la cantidad total de anuncios en tele, que está expresado como X2, y esta es la cantidad total que voy a invertir en mis anuncios. Y lo que me está diciendo que el presupuesto es de 40,000, por lo tanto, no puedo superar los 40,000 asignados. Y coloco la primera restricción, ¿no? 200x1 más 500x2 es menor o igual a 40,000. ¿Qué quiere decir? Que no puedo superar esos 4,000 que tengo destinados para los anuncios. 200 cuesta un anuncio de radio por la cantidad total de anuncios, X1, más 500 que cuesta el anuncio en televisión por la cantidad total de anuncios en televisión, que sería X2. Todo esto me suma lo que voy a invertir en radio y en televisión y no debe superar los 40,000. Primera restricción. Segunda restricción. Al menos deben haber 10 anuncios en radio. Los anuncios en radio están representados por la variable X1, por lo tanto voy a decir que X1 tiene que ser mayor o igual a 10. Por lo menos tiene que haber 10 anuncios. Por eso es mayor o igual a 10. Lo mismo va a suceder con la siguiente restricción, que son los anuncios en televisión. Por lo tanto, voy a decir que X2 también es mayor o igual a 10. Listo. Con eso estoy cumpliendo que los anuncios en televisión también sean mayores o igual a 10. Y por último, para la última restricción me dice que los anuncios de radio deben ser al menos del tamaño de los anuncios de televisión o tal vez más grandes. Por lo tanto, voy a decir que X1, que representa la cantidad total de anuncios en radio, tiene que ser mayor o igual a la cantidad de anuncios de televisión que está representada por la variable X2. Y listo. He expresado en funciones matemáticas todas las limitantes del problema, los aspectos del problema. Y voy a terminar con las restricciones de no negatividad, en las cuales digo que X1 y X2 son mayores o iguales que 0. Este es un formalismo, ¿no? Siempre tiene que tener el modelo de programación lineal. Bueno, entonces he terminado. Mi modelo sería este, ¿no? Su función objetivo y sus restricciones. Vamos a pintar de otro color. Ese sería mi modelito, que lo que me pide es maximizar la función objetivo, que z es igual a 3000x1 más 7000x2, que es la llegada a las personas, sujeto a 4 restricciones. La primera es la del presupuesto, la segunda es de la cantidad de anuncios en radio y en televisión, y la tercera también. Y por último, estamos expresando el hecho de esta parte del enunciado. El número de anuncios de radio debe ser al menos tan grande como el número de anuncios en televisión y lo estamos plasmando en esta restricción. Bueno, jóvenes, ese es el proceso de modelado. Hemos analizado un ejemplito sencillo del libro que les he mencionado anteriormente. Espero se haya entendido. Voy a finalizar acá la grabación del video y voy a subirlo posteriormente a